claroscuro. Hoy en el programa va a estar con nosotros María Laura Cali, directora del documental Sebastián Moro, El Caminante, y Pedro Ligerón Vargas, productor por Bolivia de este documental que desde luego tiene que ver con esta pérdida, esta muerte extraña durante los conflictos de 2019 y 2020 que tuvimos en el país, pero vamos a hablar un poco más extensamente de esto con estos invitados. Bien, quiero saludar a María Laura Cali, directora del documental Sebastián Moro, El Caminante. María Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos por el espacio. Y también a Pedro Ligerón Vargas, él es productor por Bolivia de este documental. Pedro, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Ángel, gracias por la invitación. A ver, me quedo un poquito contigo, Pedro, para que me cuentes un poquito los antecedentes, nos pongas en contexto de cuándo se inicia esta idea de producir este documental. Bien, María Laura nos cuenta la historia el año 2020 junto a Marcelo Yastek, que es el productor argentino de Baracacine, y nos invitan a la Fundación Grupo Camao a ser parte de este proyecto en el 2021, donde iniciamos lo que se llama la coproducción internacional, coproducción entre Argentina y Bolivia, decididos principalmente por la causa de Sebastián. Estábamos muy interesados en que la película no solo sea una producción argentina, sino que nos interesaba que sea boliviana, que tengamos los técnicos bolivianos, que podamos tener la potestad de poder proponerle a María Laura, desde nuestra visión como bolivianos, lo que nos había pasado el 2019. ¿no? Ahora, María Laura, todo ha sucedido en un contexto absolutamente confuso. Desde luego el contexto político de ese tiempo y de ese momento nunca se estuvo con la predisponibilidad de hacer una investigación exhaustiva. Cuéntanos un poquito tú desde la dirección de este documental, ¿cuáles son los hitos que has recogido y que nos muestras en este documental? A mí lo que me pasó cuando yo lo conocí a Sebastián poquito antes, en octubre del 2019, justamente yo venía relatando en mi anterior documental los despidos masivos del gobierno de Mauricio Macri. Y vine a presentarlo a Bolivia y ahí lo conocí a Sebastián. Cuando sucedió sabíamos que esa elección iba a ser muy, muy dura, porque la oposición ya venía gritando fraude. Lo que yo no imaginé nunca era la violencia y la tortura. Y en ese sentido fue un velo que me quitó cuando me enteré que Sebastián había amanecido torturado con golpes en su cuerpo y después muere. Es que en algún sentido me sentí ingenua, porque yo sentía que la sociedad ya había madurado. Políticas que han sucedido en Latinoamérica, los vivimos en Argentina, lo han vivido acá muchas veces y lo han vivido otros países. Y eso me llevó a narrar, más allá de que también cuando yo lo conozco a él cuenta su historia y cómo había llegado a Bolivia, también autoexiliado. Él decía que se había autoexiliado, estaba enamorado del proceso de cambio y decide venir a vivir a Bolivia. Porque en Mendoza había sido prácticamente echado, lo habían reducido en sus funciones y habían anulado toda la investigación que él hacía de los juicios de lesa humanidad. Él era un periodista especializado en derechos humanos. Y bueno, aquí estaba viviendo desde el 2018
era jefe editor de Prensa Rural, seguía esa misma línea, Sebastián, de cubrir los sectores más vulnerables. Aquí en Prensa Rural cubría todas las problemáticas del campesinado. Y al aire él cuenta su historia cuando me conoce. Cuando luego me entero, sentí que había que contarla, porque hemos vivido otros asesinatos de periodistas muy renombrados en nuestro país, pero este era cercano, lo tenía muy cerca. Este me reveló que estas políticas se seguían estando ocultas, pero al acecho. Y bueno, y quería que lo contara él, con su propia voz. Así que a través de Gloria Beretervide, que fue la que me presentó a Sebastián, le manifesté primero mi idea de que quería llegar a la familia para acceder a esos audios de WhatsApp o una investigación. Yo busqué por todos lados, amigos, claro, conocidos y la familia. El tema es que, claro, acá había habido una persecución feroz, no solamente a los militantes del MAS, sino también a los medios de comunicación. Y todos habían borrado sus mensajes de WhatsApp, se habían ido de redes sociales, habíamos recibido a muchos exiliados bolivianos en Argentina. Así que bueno, todo ese trabajo artesanal logré juntar material de Sebastián, y fue ahí que bueno, primero se sumó Marcelo Yapses, que es co-guionista conmigo, sí, y productor, y a partir de ahí siempre tuvimos la intención de que fuera un documental federal, porque convocamos también a una productora de Mendoza, de la ciudad natal de Sebastián, y latinoamericano. Y como nosotros con Pedro nos conocíamos ya de antes, inclusive habíamos estado, cuando yo presenté mi anterior documental acá, lo primero que fue instintivo convocar a Ucamau para que formara parte de este trabajo, y fue un honor para mí cuando dijeron que sí. Fue largo porque inmediatamente vino la pandemia. Sí, claro. Pero bueno, esta fue la inquietud principal, devolverle la voz y también encontrar una explicación a cómo fueron esos últimos días. Bien. De Sebastián. Ahora, Pedro, todo el contexto ha debido ser absolutamente complejo para recopilar información, para tener testimonios, para recoger algún material gráfico. Contame un poquito cómo ha sido ese proceso de producción en ese contexto de pandemia, pero además en un contexto político complicado. Un punto importante es que María Laura quería estar de vuelta en La Paz, de alguna manera poder entender lo que Sebastián vivía desde el 2018, ¿no? en la ciudad, y fue muy importante pensar en un rodaje. Eso fue pensado a partir del 2021, que fue un momento posterior ya a las elecciones, ya a la elección de Luis Arce, y decidimos entrar a filmar con toda la problemática de la pandemia, ¿no? Que tendríamos que cuidarnos, que el equipo técnico que tenía que hacerse un control muy exhaustivo. Pero bueno, María Laura desde el 2020 hasta el 2021 y casi hasta el 2022, que fue la finalización de la película, veníamos trabajando con el archivo, buscar un archivo que sea sensible a lo que había pasado en el 2019, y tratando de ir recolectando con la información que la familia nos brindaba. Y algo muy particular que tiene el documental, como decía María Laura, es que es la voz de Sebastián a través de los audios que mandaba la familia, que nos va contando lo que pasaba ese momento. Entonces, como estar en ese momento. Claro. Y bueno, uno como boliviano que estuvo pasando en ese momento situaciones similares, creo que es ese momento de reconectarnos con ese momento oscuro que hemos vivido y poder entender lo que le pasaba a Sebastián. Claro. Ahora, María Laura, todo quedó como una cuestión de que algo sucedió aparentemente, una pelea, que le dejó golpes, se fue a su casa y ahí perdió la vida. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes a partir de lo que tú has construido que puedas revelarnos como al menos una posibilidad de clarificar qué es lo que le ha sucedido a Sebastián? Mira, Sebastián estuvo, el 9 de noviembre, Sebastián manda el último informe a la Argentina, informando sobre las elecciones, y él anticipa ahí
también que un golpe de Estado estaba en marcha. Al día siguiente él tenía que presentarse en una conferencia con corresponsales extranjeros, no se presentó. La familia pierde contacto con él. Esa noche, la del 9, fue también a la madrugada del 10 que la OEA adelantó el informe de la auditoría. Y a la mañana fue cuando las Fuerzas Armadas le piden la renuncia a Evo Morales y a Álvaro García Linera. En la tarde renuncia. Ya estaba inconsciente. Sebastián ya había sido encontrado por un conocido de la familia, que la familia, desesperada porque no tenía noticias, logra encontrar a alguien que se anime, porque había mucho miedo, claro. Nadie contestaba los teléfonos, a ir hasta la casa a ver qué sucedía. No se había presentado en esta conferencia que tenía que hacer, y Sebastián estaba totalmente lúcido, y era sumamente responsable. Él se quedó hasta último momento informando. Sebastián era sumamente responsable con su profesión y sabía que era uno de los pocos periodistas que lo convocaban, sobre todo desde Argentina, de Chile, para dar informes sobre lo que estaba pasando en ese momento, que ya era muy grave. Claro. Todo indica que tenemos el último audio de Sebastián, donde él dice: salgo a caminar, quédense tranquilas, regreso rápido, porque una de las hermanas le decía: regresá, apagá el teléfono, podés estar siendo investigado. Y Sebastián les dice a la familia: quédense tranquilos, voy a dormir, pero no sé si esta noche va a haber un golpe. Ese es el último audio de Sebastián, a las 9 de la noche más o menos. Por la manera en que se encontró su cuerpo y las fotos que hay de cómo encontraron sus brazos, Sebastián ha sido torturado. A pocas cuadras de su casa estaba el tribunal electoral. Y no fue una pelea, no fue un robo, sus pertenencias en su casa estaban intactas, estaba su billetera, estaba su celular, solamente había una silla volteada, pero sus brazos sí estaban como con alambres de púa, un fuerte golpe en la cara, una mano totalmente hinchada como de defensa. Los médicos que lo reciben en el hospital, en la clínica que lo lleva su amigo, lo primero que dicen es que estaba alcoholizado. Él defiende que no estaba alcoholizado, no tenía ni droga, ni alcohol, nada en su cuerpo. Y cuando le sacan la ropa para cambiarlo, el conocido ve todo su cuerpo, sus piernas también, y saca fotos y se las envía inmediatamente a la familia. Nosotros vamos por la teoría de que Sebastián, horas antes, inclusive por la tarde, había tenido amenazas en la radio donde él trabajaba y su jefe había sido atado a un árbol. Tuvieron que sacar de emergencia los equipos. Sebastián era jefe editor de Prensa Rural, el órgano de mayor apoyo del gobierno de Evo Morales, y hacía tiempo que largaba informes diciendo que un golpe de Estado se venía, y fue el primero que lo anunció. Los propios colegas lo dicen, no lo digo yo, los propios colegas lo dicen. Así que nosotros creemos que Sebastián ha sido perseguido, investigado y torturado esa noche. El documental ha recibido premios en la Argentina, como lo han denominado como un material de valor cultural. Contanos un poquito en relación a esto, cuáles son los alcances del documental. A mí me parece que todos los materiales que nos ayuden a recuperar la memoria histórica son absolutamente valiosos. Contame un poquito en relación a esto, el valor, el nivel, el lugar en el que colocan el documental. Bien, o sea, el documental ha tenido un camino como corresponde en el audiovisual, desde un inicio con el desarrollo, donde se ha podido tener un buen acompañamiento con el guión, ganando, digamos, una fuerza al respecto. Después, al terminar la película, se ha tenido un gran premio, que es un premio de postproducción, que ha sido muy importante en Argentina. Y era muy importante iniciar los festivales, eso ha sido clave, festivales de derechos humanos. Recientemente María Laura ganó Mejor Dirección y Mejor Documental Internacional en el Festival de la provincia de Buenos Aires, que es algo que nos ha traído muchas alegrías.
No es fácil, venimos de un momento especial post pandemia donde los festivales han frenado mucho sus programaciones y la competencia es muy grande. Creemos que el estreno en Buenos Aires ha sido súper importante en junio, nos ha traído la conexión completa con lo que pasaba en Argentina, con la comunidad boliviana en Argentina, que se ha sentido muy identificada, muy conmovida, y eso nos trae un poco más de energía para pensar en el estreno acá en Bolivia, en La Paz, que va a ser un estreno, vamos a tratar de ir ciudad por ciudad, pero es muy importante llegar a La Paz, contar con el apoyo de la población, Sí. y que se pueda encontrar con este material que María Laura logra contarnos un poco lo que pasaba ese momento, ¿no? Octubre y noviembre, y además contarnos esta historia de Sebastián, porque no solo es un tema político y social de ese momento, sino que es una situación de una persona en particular que se enamora completamente del país, que se enamora de las costumbres, que encuentra en Bolivia un lugar en el mundo donde se sentía que podía expresar su cariño hacia la gente y además su carrera profesional. Entonces eso es muy importante también, ¿no? ¿Cómo nos cuenta María Laura esta historia? Bien. María Laura, el 5 de octubre se estrena en la Cinemateca Boliviana, acá en Bolivia, Sebastián Moro, El Caminante. Entiendo que además la familia de Sebastián, su mamá, va a estar acá. Seguramente va a ser un día de alta sensibilidad, pero muy importante, ¿no? Sí, está llegando Raquel, la mamá, el sábado. Ellas vienen llevando una causa penal, acompañados por la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. Estuvieron ahora en julio inclusive declarando acá en La Paz, y también la acompaña muchísimo en la contención de nuestro embajador Ariel Basteiro. Así que para nosotros es importantísimo el estreno acá en La Paz. Es el lugar que Sebastián eligió, era su país adoptado. Y queremos compartirlo con la gente también, y que nos ayuden a visibilizar la historia de Sebastián, que lamentablemente no ha sido conocida, para que la familia logre memoria, verdad y justicia. Así que yo te agradezco este espacio y convoco a toda tu audiencia para que nos apoye, no solamente lo fundamental que es la búsqueda de memoria, verdad y justicia de la familia, sino también para apoyar el cine latinoamericano. En estos momentos de crisis, apoyar el cine latinoamericano para nosotros es importante. Así que te agradezco este espacio. No, por favor, gracias. María Laura, Pedro, gracias de verdad por estar acá. Saben, el respeto por la vida, la sensibilidad por la vida humana es algo que estamos perdiendo de manera acelerada, por perdernos en discursos o ponernos a un lado de alguno de los polos. Y esto nos está poniendo un velo por delante que nos hace absolutamente insensibles con esto. La vida de una persona, independientemente de su posición política, independientemente de lo que hacía, hay que respetar la vida. Y si nosotros perdemos el horizonte de esa línea, entonces habremos perdido como sociedad, entonces habremos perdido como democracias, habremos perdido esta cultura de paz de la que tanto a veces nos llenamos la boca. Vayamos todos el 5 de octubre al estreno en la Cinemateca de Sebastián Moro, El Caminante.